y hierve en mis venas el recuerdo de Montalvo y Espejo, y mi patria grande, airosa, rompiendo cadenas oxidadas, y la libertad que ha sido guía hoy queda ciega por la tiranía. Censuran mi voz, entonces no reprocho nada. Cosen mis ojos, entonces ignoro el miedo. Arrancan mis oídos, entonces no escucho las falacias. Jornada se celebra una huelga general que promete paralizar el país. Me aplastan uno a uno los dedos, entonces la tinta se seca. A lo lejos, un horizonte difuso. Ahora la sede de la Asamblea Nacional. Y de cerca, las mentiras de noche de gala. A lo lejos lo prometido con sangre derramada, y el error ha sido amurallar verdades, y la culpa ha caído en quienes no conocen sino solo idilio, y duelen cosas que no deberían, como ir más allá de la manipulación de los grandes. Duelen cosas que no deberían, como cortar las cuerdas que sujetan el títere mediático, y manchado está el derecho, y trizada está la realidad. Que la historia explique lento cómo han pervertido nuestra realidad. Aquella herramienta que se volvió crucial para la sociedad y la difusión del acontecimiento diario. Y es que el periódico en el Ecuador ha tenido una larga trayectoria. El periodismo juega un papel trascendental en la historia, no solo de una ciudad, de un país, sino en la sociedad entera. El periodismo para muchos es el primer contrapoder del Estado, para otros es el cuarto poder del Estado, pero sea el primero o el cuarto siempre seguirá siendo un poder mientras esté al servicio de la comunidad y de los lectores. Y la historia nos lleva hacia la primera imprenta de la Compañía de Jesús en 1751 en la ciudad de Ambato, que posteriormente sería llevada a Quito en el año de 1759. Años después aparece un personaje crucial en la historia del periodismo, Eugenio Espejo, quien fue un médico y filósofo. El 5 de enero de 1792 nace el primer periódico ecuatoriano por parte de este ilustre periodista. Este quincenario bisemanario fue llamado Primicias de la Cultura de Quito y se mantuvo hasta el 29 de marzo de ese mismo año. Entre 1818 y 1830 aparecerían periódicos como El Conservador, El Monitor Quiteño, El Noticioso, El Republicano, El Imparcial, El Garrote, La Gaceta de Quito, El Eco de la Azuay, La Alforja, El Patriota de Guayaquil, El Republicano del Sur, El Chispero, El Ruiseñor y finalmente El Colombiano del Guayas. En 1833, Francisco Jal y Pedro Moncayo fundaron El Quiteño Libre, periódico con tendencia liberal, el mismo que se ganaría el odio de Juan José Flores. Los periodistas fueron asesinados el 30 de octubre del mismo año. Otro ilustre periodista fue Juan Montalvo, quien escribió contra la tiranía y la dictadura. Fue enemigo directo del dictador Gabriel García Moreno. Montalvo no tenía pelos en la lengua, mucho menos dudaba en escribir la realidad de su pueblo oprimido, de la pobreza y del nefasto régimen vigente. Esas razones lo llevaron a crear en 1866 su revista El Cosmopolita, hasta 1869 y varias obras más, con tinte sobre todo político y ensayista. Tal fue la fama e importancia de Montalvo que su pensamiento influyó en los jóvenes ecuatorianos, quienes un 6 de agosto de 1875 organizaron una revuelta en contra del régimen opresor de García Moreno y lo asesinaron en la Plaza de la Independencia de Quito. Montalvo es claro ejemplo de que las letras, el raciocinio y la sed de libertad son capaces de levantar
y revelar a las masas. Hoy, con toda certeza, podemos decir que su pluma lo mató. En el siglo XX, gracias a la revolución liberal de Eloy Alfaro, se siente un ambiente más óptimo y libre para la prensa. Algunos periódicos importantes de aquella época fueron El Telégrafo, El Comercio de Quito, El Día, El Federalista, La Democracia, La Época, El Tiempo, El Constitucional, El Diario de Quito. En el gobierno del doctor Isidro Ayora aparece el diario El Universo, que se funda en Guayaquil en 1929. Salen a la luz la generación de escritores más importantes de este ciclo, como Pablo Palacios, Jorge Icaza, Enrique Gil Gilbert, Adalberto Ortiz, César Dávila Andrade, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Alfredo Pareja Díez Canseco y Jorge Carrera Andrade. En el gobierno de Bonifaz se publica de manera simultánea 20 periódicos. A ellos se les llamaba la prensa chica de diversas tendencias. Y se destacan El Comunista, El Debate, El Socialista, El Diario de la Tarde, Cartel, La Verdad y Últimas Noticias. En Cuenca aparece el 22 de octubre de 1924 El Mercurio, bajo la dirección de José Sarmiento Abad. El Extra, diario guayaquileño fundado en 1975. El Tiempo, diario cuencano, fundado en 1955 por Gilberto Crespo. Y arrancamos con nuestro programa habitual. Estamos funcionando en amplitud modulada. Esto es Ecuador y la historia del periodismo radial. Es un medio fundamental por algunas cosas, ¿no? Primero porque es un medio económico, es un medio inmediato, todo permite comunicar de manera menos acartonada que lo que hace la prensa escrita. La radio es un medio mucho más popular, es un medio mucho más barato, por lo tanto es un medio mucho más colectivo. ¿Ha entrado en crisis la radio? Sí ha entrado, sobre todo la FM, pero las radios se han visto en la necesidad de adaptarse a estos nuevos papeles digitales y la radio sigue y seguirá siendo un medio sumamente importante. El ingeniero Carlos Cordobés Borja, profesional ecuatoriano formado en la Universidad Norteamericana de Yale, fue el encargado de construir los equipos necesarios con los que el 13 de junio de 1929 empieza a funcionar desde una antigua bodega de una fábrica textil la primera emisora ecuatoriana, Radio El Prado en la ciudad de Riobamba. En 1939, Radio El Prado realizó sus últimas transmisiones cuando sus propietarios deciden radicarse en Estados Unidos. El 25 de diciembre de 1931, Quito tiene la primera señal de radio, HCJB, La Voz de los Andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora
logran un permiso de operación por 25 años, otorgado por el presidente de la República, el doctor Isidro Ayora. La concesión de la frecuencia se realizó a favor de la Confederación Mundial de Iglesias Evangélicas, representada por la World Radio Missional Fellowship. En el año de 1932, HCJB realiza una venta de radioreceptores que tenían una característica peculiar. Estaban presintonizados y únicamente tenían la frecuencia de HCJB. Pocos años después, en la ciudad de Guayaquil, el profesional alemán Juan Bie promueve que Diario El Telégrafo ponga al aire una emisora que llevaría el mismo nombre de la versión impresa, Radio El Telégrafo, en 1935. Las primeras transmisiones de radio en Cuenca fueron emitidas desde un transmisor de 50 vatios de potencia, instalado en la casona de la señora Hortensia Mata. Estas transmisiones ya tenían horarios y responsables de la programación, que incluía presentaciones de artistas ante un amplio salón con participación del público. Y ahora tenemos a un dúo de cantantes compuesto por Luis Enrique Ortiz y Miguel Merchán, quienes, con el respaldo musical de los maestros Carlos, Enrique y Alberto Ortiz, interpretan un pasillo ecuatoriano muy conocido, Aquellos Ojos. Antes, un grupo que se denominó Club de Compañeros emitió señales electrónicas cuando conectaron un micrófono a una radiola. Más tarde fue utilizado un pequeño transmisor ensamblado en una caja de madera de 40 centímetros de alto, provisto con un micrófono de carbón. Este equipo fue propiedad de Juan El Juri, y quienes hicieron posible las emisiones de radio fueron Alejandro Orellana Solano y José Justiniano Espinosa. Para 1940 aparece en la capital de los ecuatorianos Radio Quito, emisora perteneciente a los propietarios de Diario El Comercio. Amigos de Canal 2, nuevamente con ustedes para continuar informando respecto a los sucesos que se producen en estos instantes en nuestro país. Nos hemos reunido en la pantalla de nuestro canal. Infantiles, no, travesuras infantiles puedes. Llega quien sabe. Ecuavisa. Vicealmirante Carlos Flores. Una crítica situación económica. El paro decretado por los transportes. Ha sido contraria a la dictadura. Amante de la libertad. Nuestro servicio informativo electoral. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! En 9 meses se había gestado lo que sería el retorno a la democracia. En los últimos 5 meses han viajado 25.000 ecuatorianos a España. Y cuando el país pensaba que no podía encontrar una mejor forma de entretenimiento que la radio, llega la imagen. Sí, hablamos de la televisión. Una forma revolucionaria de ver el mundo, de conocer la cultura, pero sobre todo, una nueva forma de conocer la noticia y llevarla a nuevos planos, como la entrevista o el reportaje, entre otros géneros periodísticos. El negocio televisivo significó un apogeo de oportunidades informativas, publicitarias, propagandistas e incluso de entretenimiento, que fueron accesibles para la audiencia y para muchas empresas que aprovecharon la situación laboral y llevaron la utilidad de la televisión a un factor trascendental, infaltable en el estilo de vida de la sociedad. La primera televisión que llega a Ecuador es por medio del ingeniero Harwell, en 1954, cuando encontró un equipo abandonado en las bodegas de General Electric en Nueva York y lo repara en su cochera. Harwell trae el equipo a Quito en 1959, donde pasa a manos de los protestantes y realizan una feria en los jardines del Colegio Americano para que los quiteños vean televisión en blanco y negro. Todo esto en honor al sesquicentenario de la Unión de Periodistas. En 1960, la televisión llega a Guayaquil, con ayuda de la Casa de la Cultura por la Feria de Octubre. Por otro lado, la manabita Linda Zambrano, junto a su esposo Horst Mitchell, comenzaron con la primera televisión del Ecuador en la década de los 50.
El matrimonio tenía una fascinación por la innovación y la tecnología, así que asisten a la Feria Internacional de Tecnología en Alemania, y fue ahí donde se encuentran con la novedosa invención. El 1 de junio de 1960 se les otorga el permiso para operar en la primera televisión ecuatoriana, con sede en Guayaquil, sintonizada en el canal 4 y llamada RTS. Al principio se hacían transmisiones en circuito cerrado, siendo sus primeros colaboradores sus familiares. Las primeras transmisiones de TV se realizan el 12 de diciembre de 1960. El 22 de febrero de 1974, Teleamazonas comienza sus transmisiones, siendo el primer canal en color de Ecuador. Ecuavisa es una cadena de televisión abierta ecuatoriana, fundada el 1 de marzo de 1967 como Canal 2 por el empresario Javier Alvarado Roca. TC Televisión o Telecentro es un canal abierto ecuatoriano, fundado el 9 de julio de 1968 por el empresario Ismael Pérez Perazo y lanzado al aire el 30 de mayo de 1969. Es propiedad del gobierno ecuatoriano por medio del Sistema Ecuatoriano de Radio y Televisión desde 2011. Ecuador TV es el canal de televisión pública de Ecuador, lanzado el 26 de octubre de 2007 gracias a una inversión de $5 millones del Banco de Desarrollo Social y Económico de Venezuela. El canal fue establecido al mismo tiempo que la instalación de la Asamblea Constituyente para que las sesiones pudiesen ser transmitidas en vivo a nivel nacional. Mírame, estoy sangrando. Fue una flecha que lancé desesperado. En mi espalda se hundió como un naufragio. Mírate, estás temblando. No es la lluvia, eres tú sobre el teclado. Se congela el Ecuador frente a tus manos. Président de la République d'Équateur. El Ecuador.